Entonces, bueno, primero que CISS, ¿no? CISS se le dio por molestar, ya. CISS, o nuevamente el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, está ubicado en el estado de Baja California, en México, más o menos como a 1 hora y media de Tijuana, y se crea a principios de los 70 como una parte, como una iniciativa por parte del gobierno para descentralizar la educación científica. ¿Listo? Y modernizar el país. Bueno, ¿qué programas de formación ofrece CISS? CISS en este momento ofrece programas de posgrado en lo que son maestrías y doctorados, ¿listo? En varias áreas del conocimiento enfocadas en las ciencias. Las más importantes, pues, serían las siguientes: la acuicultura y ciencias de la vida, ciencias de la computación, electrónica y telecomunicaciones, nanociencias, y el caso que nos compete el día de hoy, la óptica, ¿listo? Y la optoelectrónica. Bueno, este es un departamento muy rico, es muy chévere, muy bonito, pero pues con qué cuenta, ¿no? Y a nivel de investigación, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, este departamento cuenta con varios laboratorios especializados y con múltiples líneas de investigación enfocadas, como lo son la biofotónica, la nanofotónica, los láseres y la óptica no lineal, los materiales ópticos avanzados, guías de onda y sensores ópticos, y óptica e información cuántica, que en mi perspectiva es el campo que vi más activo durante mi estadía en el lugar. ¿Listo? Ya que hubieron varios espacios o varias charlas sobre el tema. Ahora hablemos de la escuela de verano, que pues es el EVO, ¿no? Bueno, fue una estancia de verano durante 2 semanas para estudiantes de pregrado que ya estuvieran a más de la mitad de su carrera, y en el que nosotros participábamos durante las mañanas de charlas especializadas por los docentes del departamento, donde nos contaban pues en qué trabajaban o en sus líneas de investigación, y en las tardes realizábamos un proyecto, que es el que les voy a presentar. ¿Listo? Pues nuevamente asesorados por los mismos investigadores del departamento y sus estudiantes de maestría o doctorado. Aquí hay una foto muy bonita en la que están las personas del departamento y los participantes de la escuela de verano. Digamos, aquí atrás también tenemos a Esteban y a Catherine, colegas de la licenciatura en física, que si mal no estoy ya estarían culminando su maestría este año, o estas etapas, no estoy muy seguro. Y pues, bueno, y Paula, pero no veo a Paula aquí en la foto. No, yo no veo a Paula tampoco. Entonces, claro, aquí estoy yo. Y bueno, como para comentarles, fuimos aproximadamente 20 personas, donde 18 eran mexicanos. Había un muchacho de El Salvador, que es Cris, el que está aquí adelante, y pues mi persona, ¿no? Que era colombiana. ¿Sí lo es, profe? No está buscando a Paula. Es que creo que no está. Pero bueno, entonces en este momento pues voy a proseguir como con los detalles del proyecto, y ya dejamos para lo último la sección en donde pues cuento ya como mi experiencia como más personal en la parte de los agradecimientos. Entonces nada, nuevamente el proyecto se llama ensanchamiento espectral por efectos no lineales en la propagación de pulsos ultracortos en guías de onda, que lo elaboramos mi compañero Jesús Ibarrarán y pues mi persona Nicolás David Sandoval Tic. Jesús es este muchacho de acá con camisa turquesa. ¿Sí es turquesa? ¿Este color? Como azul clarito. Y lo hicimos a cargo del doctor Raúl Rangel Rojo y su estudiante Iván Esquivel García, que también es de maestría y no sé si ya habrá acabado, pero creo que sí. Pero bueno, entonces para ponernos en contexto, primero vamos a hablar de qué es la óptica no lineal. La óptica no lineal la podemos definir como el estudio de los fenómenos que ocurren como consecuencia de la modificación de las propiedades ópticas de un material por la presencia e interacción de luz. Es decir, nosotros vamos a ver interacción luz-materia. Pero, entonces, ¿qué pasa cuando esa interacción cuando esa luz es una luz muy intensa o muy potente, por decirlo así? Recordemos que nosotros definimos, por ejemplo, el vector polarización como la permeabilidad, qué pena, la permitividad del vacío por un
por una susceptibilidad eléctrica que es chi, ¿no? Que normalmente en cursos básicos lo asociamos como con un valor constante, por un vector campo eléctrico. Resulta que cuando ocurren esas interacciones de luz muy intensa, muy potente, nosotros tenemos que dejar de considerar solo ese término lineal. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que esta susceptibilidad eléctrica no es un valor fijo, sino es un tensor de grado n. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es extender ese tensor. Y con ello llegamos a ciertos efectos, ¿no? Que les voy a mencionar más adelante. Que pues que en una notación más compacta se podría escribir como el vector polarización de orden 1 más el vector polarización de orden 2, 3, etc. ¿Listo? Dependiendo pues de lo que queramos hacer. Ahora vamos a hablar de la automodulación de fase y el efecto Kerr. ¿Qué pasa cuando inciden cuando esta luz que incide pues tiene una intensidad muy alta? Ahí ocurren efectos ocurren esos efectos esos cambios en el vector polarización y nos damos cuenta que una consecuencia de ello es que lo que nosotros conocemos como el índice de refracción deja de ser un valor constante y se vuelve una función lineal de la intensidad. A esto nosotros lo vamos a denominar el efecto Kerr. Esto claramente nos va a dar a nosotros consecuencias a la hora de ver cómo se propaga la onda en un medio o en el lugar en donde se esté aplicando la luz. Cuando nosotros introducimos este término en la ecuación de onda, lo que nosotros podemos encontrar es que va a ocurrir un desfase. Y ese desfase va a provocar ¿qué? Un aumento en el espectro de frecuencias. Que pues nuevamente eso es dependiente a la intensidad de las. ¿Listo? Que pues aquí podemos ver una imagen en donde pues hay un perfil de intensidad y debajo su frecuencia. Entonces, claro, cuando hay una intensidad muy alta o de un pulso, lo que nosotros vamos a obtener es una variación en este valor de la frecuencia angular de nuestra onda incidente. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esto, no? Esto nos sirve para hacer una ampliación espectral de los pulsos, la generación de pulsos ultracortos por efectos de segundo armónico y técnicas de compensación de efectos de dispersión en las ondas. Entonces ahora, recuerdan que les había dicho que pues vamos a hablar de pulsos ultracortos en guías de onda, pues les voy a hablar de la guía de onda que usamos para este experimento. Para este experimento lo que utilizamos fue una guía de onda fabricada en sílice con nanopartículas de plata embedidas. Esta configuración permite tener una no linealidad óptica muy alta, a razón pues de los plasmones localizados de superficie que se generaban al momento de que la luz incide sobre la guía, y pues nos dan ciertos beneficios o ciertas características como la mejora nuevamente de la no linealidad óptica, el diseño de dispositivos ópticos y propiedades ajustables. Entonces, bueno, ¿qué teníamos como objetivo Jesús y yo? Lo que teníamos como objetivo era caracterizar el ensanchamiento espectral generado por los efectos no lineales inducidos en la guía de onda. ¿Cómo íbamos a verificar esto? Para eso nosotros planteamos una metodología en la que primero íbamos a caracterizar el espectro inicial del láser, es decir, apenas saliera, pues cogíamos un fotodetector y mirábamos su espectro de frecuencias, alineábamos el arreglo óptico, medíamos la duración del pulso mediante un dispositivo al que le vamos a llamar autocorrelador, que ya les voy a contar de qué se trata, que está el autocorrelador por intensidad y el autocorrelador interferométrico. Después vamos a medir la potencia, medir la potencia de las antes de pasar por una fibra óptica, luego después de pasar por la fibra óptica, y después vamos a verificar un acoplamiento, ¿vale? Por último, pues vamos a medir la potencia después de pasar por la fibra, acoplamos ese haz que sale por la fibra a la guía de onda y caracterizamos su espectro de salida. ¿Listo? Ya ahorita con el diagrama que les voy a mostrar se va a entender un poco mejor esta metodología. Entonces, bueno, este es nuestro setup experimental. Tenemos un láser de femtosegundos de una longitud de onda principal de 800 nanómetros, es decir, está en el infrarrojo. Unos espejos de alineación
o sea, es decir, el arreglo óptico que se hizo antes, una lente convergente con un foco de 3 milímetros que va a pasar por una fibra óptica UHNA3. Esta es una fibra óptica muy especial ya que es más delgadita que las convencionales. Y después, con esta fibra óptica, lo que vamos a hacer es pasarlo por la guía de onda con nanopartículas de plata para finalmente pues enfocar con una lente a un espectrómetro y después a nuestros computadores y poder observar los efectos. Entonces vamos a ver qué pasa con los resultados. Pues lo que hicimos nuevamente fue caracterizar el espectro inicial y lo que les decía, ¿no? Tenemos un láser infrarrojo que tiene su pico de emisión principal 800 nanómetros. Ahora vamos a seguir con la parte de la caracterización del pulso ultracorto, ¿no? Nuevamente, pues recordemos que estos al ser dispositivos en los que, pues sí, hay una frecuencia de pulsado y un tiempo de pulsado tan corto, no se pueden caracterizar como uno normalmente los tiene, que solo pone un fotodetector y lo analizan en un PC, sino que hay que desarrollar ciertas técnicas o ciertos artilugios para poder analizarlos. Entonces, para eso se crean un autocorrelado. El que usamos en CISES se diseñó en el 2003 y se usa un LED para la generación de par de fotones. No lo recuerdo. Pero bueno, ¿en qué consiste? Fijémonos que tenemos un interferómetro tipo Michelson en el que pasa un pulso de luz. Esto pasa por un beam splitter, 50 se transmite, 50 se refleja. Entonces esto lo que nos va a causar es una interferencia, ¿no? Tenemos un espejo fijo y un espejo móvil. Este espejo móvil nos va a ayudar ahorita para poder caracterizar mejor el láser. Al final, pues esto genera, a consecuencia de que este espejo se puede mover, se genera un retardo temporal que pues pasa por un espejo curvo, choca contra un LED y nuevamente como estos pulsos no se caracterizan tan fácilmente, tienen que pasar por un circuito amplificador y finalmente son señales interpretadas por el osciloscopio. Entonces, claro, primero nosotros queríamos ver el retraso temporal o queríamos hallar como una tasa de conversión, ¿no? Nuevamente lo que les decía, el osciloscopio en el que nosotros estamos midiendo lo que estaba detectando era espacios de temporales de milisegundos, pero sabemos que no es así, no es un láser de femtos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue trasladar este espejo móvil a distintas distancias, bueno, tomarlo como pasar la escala de tiempo, es decir, multiplicar 2 veces la distancia sobre la velocidad de la luz, que pues es la velocidad a la que se está moviendo nuestro pulso, y con eso hacemos un ajuste lineal para calcular esa tasa de cambio. ¿Listo? Esto lo vamos a usar ya después. Luego de eso, pues lo que hicimos fue utilizar la autocorrelación por intensidad, que esto a nosotros nos da información del tiempo de pulsado del láser y nos da y pues de su frecuencia de repetición, o sea, qué tan rápido está disparando esos pulsos. Para ello, pues nosotros tomamos el ancho de banda de esta emisión, de este espectro. Y lo que hicimos fue que, si nos damos de cuenta, esto tiene una forma de una curva gaussiana o de una secante hiperbólica cuadrada. Entonces, uno al hacer el ajuste se puede dar de cuenta que ese tiempo de pulsado se puede obtener con esta ecuación, llegándonos a que el tiempo de pulsado fue de aproximadamente 78 femtos. Para definir la frecuencia de repetición, pues lo que hicimos fue multiplicar la velocidad de la luz por el ancho de banda del espectro inicial, de acá. O sea, tomamos la separación de acá de este pico de emisión y luego lo dimos sobre la longitud de onda principal, es decir, los 800 nanómetros. Esto nos da una frecuencia de 3.4 por 10 a la 12 Hz, que pues es bastante alta, ¿no? Luego hicimos una autocorrelación interferométrica. Esto a nosotros nos da información de si hay chirp o no, o sea, si las frecuencias se están superponiendo, o sea, si hay como ¿cómo decirlo? Como si interfirieran unas con otras. Entonces, a nosotros lo que nos dijeron fue que para que hubiera ver que los pulsos estuvieran bien, tendríamos que tener una relación de 1 a 8, es decir, si acá hasta acá
o sea, lo que hay de aquí a acá tenía que ser 1/8 de lo que hay de la línea acá abajo hasta la de acá arriba. Pues podemos ver que es un valor cercano, podríamos decir que estaría bien ya para nuestro estudio. Ahora, vamos con lo más relevante, ¿no? Ver qué pasa cuando la luz pasa por esas guías de onda embedidas con nanopartículas. Entonces, para este caso, pues tenemos el mismo setup inicial, solo que vamos a agregar una serie de filtros de densidad neutra. ¿Esto para qué? Para controlar la potencia incidente sobre la guía de onda. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en este punto, antes de la fibra óptica y después de la fibra óptica, pusimos un fotodetector y calculamos la potencia. Y después con el espectrómetro hicimos lo mismo para ver los espectros de las antes y después de salir. Digo, antes de entrar a la guía de onda y después de salir de la guía de onda. Lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces, digamos, fijémonos aquí que al principio, cuando tenemos 4 filtros de densidad neutra, cuando hablamos del espectro con guía y sin guía, se ven bastante similares, ¿no? Están como muy cerquita. Fijémonos que cuando vamos quitando esos filtros de densidad neutra, el enlace va, la curva azul, que pues es la, no mentiras, qué pena, la curva roja, que es el espectro que obtenemos después de la guía, se está ensanchando. Aquí, por ejemplo, ya cuando tenemos se hace mucho más notorio, digamos, cuando tenemos solo 2 filtros de densidad neutra. Miremos, démonos de cuenta que estos espectros se están ensanchando, ¿cierto? Ya cuando hay solo un filtro, pues ya se puede ver más notorio, y ya cuando ponemos o sea, no usamos ningún filtro de densidad neutra, sino está incidiendo toda la potencia del láser de femtosegundos, obtenemos un aumento considerable en el espectro de frecuencias en el espectro de emisión de nuestro pulso. Entonces, claro, con esto nosotros ya habíamos comprobado nuestra hipótesis principal, que era que al pasar el pulso ultracorto por la guía de onda, dependiendo de la intensidad de ese pulso o de ese haz, lo que iba a hacer el espectro era ensancharse. ¿Listo? Después, lo que quisimos hacer fue caracterizar la guía. Entonces, para ello, con nuestro setup experimental, lo que hicimos fue poner un microscopio sobre la guía de onda, tomar una foto y utilizando el software de ImageJ, calculamos la intensidad lumínica de esa línea, ¿no? que es el paso de la guía. Y utilizando la ley de Beer-Lambert, lo que hicimos fue calcular la absorbancia y algo que nosotros conocemos como la longitud efectiva. La longitud efectiva nosotros la podemos relacionar como con ese valor de, a ver si me acuerdo, sí, con ese valor de absorbancia, ¿cuál sería una longitud de guía de onda que no presente pérdida alguna de los efectos no lineales? Pues llegamos a determinar que tenía un valor de aproximadamente 3.33 milímetros. Después de eso, lo que queríamos ver es esa tasa de ensanchamiento espectral. Entonces, nuevamente, tomamos los fotodetectores, medimos potencia antes y después de salir de la guía de onda y lo multiplicamos por la frecuencia de repetición y el tiempo de pulsado. Esto a nosotros físicamente esta potencia pico, lo que nos quiere llamar es ¿qué pasaría si el láser fuera continuo? Entonces, si el láser de femtos fuera continuo, ¿no? O sea, no solo si estuviera disparando como con cierta frecuencia. Después de eso, pues nuevamente realizamos otro ajuste lineal calculando un valor dependiente que fue igual a 7.2 nanómetros por kilowatt, sobre kilowatt. Y pues finalmente, utilizando algunas relaciones de la teoría de la automodulación de fase, pudimos calcular este valor gamma, que hace referencia a un índice de no linealidad. Para ello, pues nosotros tomamos la fase máxima, o sea, el máximo ensanche con una fase, ¿cierto? Con la fase máxima que generó esos efectos, y calculamos el factor, que fue de 64.8 metros a la menos 1 por kilowatt a la menos 1.
Esto es un valor que comparado con la literatura nos da un alto índice de no linealidad óptica. Entonces, claro, ya pues este sería como el final de nuestro trabajo y vamos a ver qué concluimos. Junto con mi compañero, nosotros concluimos nuevamente que el ensanchamiento espectral es proporcional a la intensidad incidente en la guía de onda, que los efectos no lineales dejan de ser considerables cerca de la mitad de la longitud de la guía de onda, por eso fue que calculamos este coeficiente de longitud efectiva, y que la óptica no lineal pues representa una parte esencial en el desarrollo actual de la fotónica. Pues aquí están las referencias que utilizamos, que fue el diseño y la construcción del autocorrelador, nuevamente por el doctor Rojo, por el doctor Rangel, la caracterización de la guía de onda con nanopartículas de plata y un libro de la Springer de fibras ópticas no lineales. Bueno, pues ahora sí, ya como más personal, pues yo qué les diría a ustedes, pues muchachos, pensemos que esto es una oportunidad de la que nosotros nos estamos perdiendo. Muchas veces como que nosotros no nos enteramos, digamos, desde lo personal yo me enteré porque nuevamente nuestra compañera Catherine de acá del semillero mandó un mensaje al grupo y pues hice toda la gestión y salió y es bastante sencillo de llenar el formulario. Uno solo necesita una recomendación de 2 profes y necesita un certificado de notas, puede ser incluso el de Cóndor. Igual, pues nuevamente es un proceso muy bonito porque ahí lo único que tiene que pagar son los vuelos. A usted le dan comida, le dan dormida. Digamos, al final se hizo como un compartir, fue algo muy chévere. ¿Qué tips les daría yo? Primero, llevar computadores como muy importante porque uno siempre necesita en dónde trabajar. Digamos, en mi caso, pues no contaba con un portátil, entonces pues no llevé computador, pero al final nuevamente tanto Catherine como Esteban me dieron la mano y me pudieron prestar sus equipos. Entonces eso también me facilitó un montón el trabajo. Digamos, para la parte de viajar a México, algo muy importante sería cómo mantener siempre la tranquilidad. A mí me pasó tanto en Ciudad de México como en Tijuana que migración me paró y me tuvo ahí como 20 minutos en cada lugar, pero pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces lo que uno hace es quedarse quieto y si le preguntan, responder con la verdad. Digamos, yo lo que hice fue llevar mis soportes de que había sido admitido y ya responder como con sinceridad y sin tantos nervios. Y pues antes que nada, nuevamente quiero agradecerles a Paula, Catherine y a Esteban, que fueron personas que me apoyaron mucho durante pues mi estadía en CICESE, me respondieron todas las preguntas que tuve acerca del posgrado y como del proyecto que teníamos en mente aquí con mi compañero Jesús. También me sacaron a comer y comí taco de mantarraya, ¿saben cómo a sardinas? Estaba rico, estaba bueno, a mí me gustó mucho. Ya después quiero agradecerle a los amigos que hice en la escuela de verano. Digamos, aquí está Cris, el muchacho del Salvador, y aquí, a ver, no sé, está Gerardo, Ramsés, Yaret, Iván, Cabello, Carlos, que fueron personas con las que mantuve la mayoría de mi tiempo y fueron muy agradables, me mostraron México desde su perspectiva y fue una gran experiencia. Aquí tengo una foto con una cerveza artesanal que me gustó mucho, es negra, se llama Guamala. Aquí un diseño, una rejilla de difracción que hicieron por el 50 aniversario del centro y que pues fue una de las prácticas que realizamos. Un anuncio de cruce de delfines que también lo vi en el Departamento de Ciencias de la Vida, de Acuicultura, que me pareció también muy bonito, entonces le tomé una foto. Y una foto del logo de CICESE que se ve bien grande desde la carretera en Ensenada. Y nada, pues muchísimas gracias por su atención. No. Muchas gracias. Entonces voy a hacer decir. Bueno, entonces nos gustaría dar paso para ver si hay preguntas en la videollamada. Obviamente aquí pues nosotros haremos nuestra intervención, pero pues miremos en la videollamada hay preguntas o opiniones, intervenciones de parte de los asistentes. ¿Sí se escucha? Aló, aló. ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, por ahí hay alguien. Listo, dale, Ángelo. Bueno, ¿cómo van? Andrew y Nicolás, luego... ¿qué fue lo que te motivó Adelante, Ángelo. a estos? ¿Aló, me escuchan? ¿No se escucha? Un segundo. Danos un momento que no te escuchamos.
Intenta, intenta hablar. Aló, ¿me escuchan? No sé. No sé. Intenta hablarnos, Angelo. Hola, 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 hola. Un, dos, tres, probando. Yo sí te escucho. A ver, Pero es que no me están escuchando sí, allá. pues Sí, ahí. yo también te escucho, pero acá en el Puedes salón no volver se a escucha. No, sí está. intentarlo, por favor. Es que ya cuadré la llama. Está bien. Aló. Habla, Angelo, a ver si te escuchamos. Hola, hola. No, creo que no me están escuchando. Sí, 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 acá, pero ya vamos a resolver acá, que Ah, es listo, que porque no hay ese problema. Ubuntu siempre pone problema. Y, y Angelo habla. Aló, aló. Mm, creo que no. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Sí, acá está ya escuchando Nico y Ah, ¿ya me está habla. escuchando, Nico? Aló. Sí, Ah, bueno. Primero que nada, pues felicitar a Nicolás y preguntarle qué lo motivó ir hacia a la escuela de verano y si le terminó de interesar como los posgrados que ofrecen allá y si de pronto en un futuro le gustaría, no sé, ir a estudiar allá o qué tiene planeado en mente con la experiencia. No te escucho, Nico.
Habla y Aló. habla todo con ese micrófono. No, quédate ahí, habla ahí. Bueno, ahí me escuchan. Listo, entonces pues, ¿qué me inspiró? Nuevamente, Catherine compartió el anuncio en el grupo de WhatsApp de Goma. Digamos, ya el nombre del centro me sonaba porque nuevamente hay varias personas que han pasado por el semillero o que son egresadas de la licenciatura en física que han estado en CICESE. Y pues la óptica, desde que vi mi materia como en cuarto semestre, fue un área que me llamó mucho la atención, ya que pues era como combinar el electromagnetismo con la materia. Entonces me pareció un campo muy, muy interesante y muy divertido. Eh, no sé cuál era la otra, por qué me había inspirado. ¿Vale la pena? Pues claro que vale la pena porque, digamos, a mí lo que me comentaban nuevamente nuestros compañeros, nuestros colegas, es que la beca que ofrece CISES es completa. Digamos, a uno le dan el dinero para poder solo concentrarse en el estudio, es decir, poderse quedar en el centro, bueno, poder estudiar en el centro y con el dinero que le dan a uno de la beca, pues poderse sostener mientras estudia o sí, pues mientras realiza uno sus actividades. Y nuevamente, según lo que me contaron, dicen que se puede vivir bien, o sea, que uno vive de una manera digna y como hay además los temas de investigación son muy interesantes, digamos, son cosas que a uno quizás aquí en Colombia no se le ven a menos en términos de efectos experimentales y aplicados, que es mi enfoque, ¿no? Ya que la teoría no es mi fuerte y tampoco sería el campo al que me quiero dedicar. Si me iría a CICESE, claro que sí, es una opción que estoy considerando en este momento. De hecho, pues es mi opción más fuerte de cuando pues acabe mi carrera el próximo semestre si todo sale bien. Y nada, pues no sé, nuevamente pues fue una gran experiencia y conocí muy buenos amigos y los docentes del departamento son personas que están dispuestas a enseñarle a uno y a tratarlo muy bien. Ah, Listo, Nico, gracias. vale, Angelo. ¿Quién seguía? Listo, pero hay más personas. No alcanzo a ver, está Angie y está Juan Sebastián. No me acuerdo quién seguía. Oye, Y creo Andrés que Iván. Felipe. Andrés, entonces adelante, Andrés. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha pues. Bueno, parce, pues lo primero, pues felicitarlo, la verdad, se ve que fue una experiencia muy chévere, en serio lo felicito, este trabajo está muy interesante y pues mi pregunta es más como por curiosidad. ¿De casualidad en los documentos piden alguna carta de recomendación? Y si es así, pues no sé, como qué puso o qué nombró, así pues como a grosso modo, porque pues yo me quisiera presentar algo también en México. Entonces pues como para tener ahí una ideita y ya. Digamos, pues sí, a nosotros nos pedían carta de recomendación por parte de dos docentes. Digamos, en mi caso fue el profe César y el profesor Vasco. Además, a uno le pedían como un pequeño texto en el que explicara su motivación para ir. Consejo, no usen ChatGPT, ahorita lo que están haciendo es pasarlo por Turnitin y dijeron que quebraron muchas cabezas por eso. O sea, básicamente lo que hicieron fue ir descartando. Entonces, pues nada, si usted escribe desde la sinceridad y desde su interés hacia la escuela verano, pues es un buen lugar. Tampoco, digamos, si no sé, si usted se está presentando a, no sé, a la Universidad X, si usted en su carta de no, es que yo quiero ir a la Universidad Y, pues ahí ya usted ahí lo van a descartar, porque es como si usted estuviera diciendo que es su segunda opción y pues primero nadie quiere escuchar eso. Y segundo, pues se van a dar de cuenta que nuevamente pues no es su interés principal, entonces van a decir, no, pues mejor le doy el cupo a alguien que sí lo aproveche. Esas serían como mis recomendaciones. Y nuevamente, pues escribir desde la sinceridad, ¿no? O sea, tomarse su tiempo y o sea, que se vea que lo redactó uno. Muchas gracias, parce. Eh,
Bueno, sí, eso es un buen punto. Digamos, yo en ese momento pues tenía como mi idea inicial del trabajo de grado, entonces lo que hice fue mencionar que en ese momento pues para mi tesis estaba trabajando en óptica y que quería ver en la maestría y que quería acercarme más a la rama para ver si era algo que quería hacer en la maestría o si me interesaba realmente para tener mis intereses más claros. Pero sí, el hecho de mencionar que uno está trabajando en óptica en el momento también es bueno, o en el área en el que se vaya a desarrollar la escuela a la que quieras asistir. Sí, sí me daría. Yo creo que sí le da valor en el sentido de que, pues, nuevamente es un semillero enfocado en esa área del conocimiento, ¿no? Área del conocimiento en la que uno pretende ir a una escuela de verano y posteriormente hacer un posgrado, que ese es el objetivo de CICES en este caso, o del centro de investigación. Traer gente para que investigue con ellos y trabajen, y trabajar de la mano. Pues ahora sí sigue Angie, creo. ¿Me escuchas, Nico? Sí, ahí te escucho. Vale, primero que todo, felicitarte por el trabajo que realizaste. Pues hiciste un muy buen proyecto y también estoy muy sorprendida por el tiempo en que lograste realizarlo, ya que te entendí que lo hiciste en una semana. Entonces, muchísimas felicitaciones por ello. Y mi pregunta iba orientada acerca de cómo fue la elección de ese proyecto. Si te lo dieron precisamente cuando tú llegaste o desde antes ya conocidas o podías elegir lo que tú querías realizar. No, lo que pasó fue que, digamos, durante la primera semana solo fueron charlas. Entonces, el día jueves en la noche, lo que nosotros obtuvimos fue una lista con los proyectos que habían disponibles para desarrollar. Ya después de eso, ese mismo día viernes, después del almuerzo, lo que hicieron fue con una ruleta asignarnos los proyectos. O sea, realmente, digamos, no sé, decían el proyecto número 5, ¿quién está interesado? Entonces, levantaba la mano yo y otros 3 muchachos. Entonces, uno en la ruleta se ponían los seleccionados y se escogían a las 2 personas para que pues todos los proyectos tuvieran personas trabajando en ellos. Digamos, en ese caso, pues yo estuve de buenas porque me tocó el proyecto que yo quería. Y ya, pero normalmente esa fue como la asignación de esos proyectos. Y pues tuvimos los días, o sea, tuvimos lunes, martes, miércoles y jueves, creo, para, para hacer todo y al final presentamos el viernes en horas de la tarde. Vale, Nico, muchísimas gracias y muchas felicitaciones por tu trabajo. Gracias, Angie. Pues sigue Manrique. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahí bien? Sí, ahí te escucho bien, Manrique. Ok, bueno, pues al igual que mis compañeros, felicitarte porque pues una experiencia así de estar en una escuela de verano, estar fuera del país, conocer otras culturas, conocer otras personas, otras formas de hacer ciencia, la misma ciencia pero hecha de otra forma, eso es muy enriquecedor. Y pues creo que ya mi pregunta bueno, la pregunta inicial que yo quería hacer ya se respondió. La pregunta era si, que pues ya que conocemos que tú ya estás terminando tu pregrado, que ya empezaste a mirar estas nuevas opciones, tanto en términos postgraduales como en términos de investigación y demás, que pues cuál era el paso a seguir, qué pensabas seguir, y creo que pues ya la respondiste. Igual realizo la pregunta. Y también entonces, como otra pregunta es que tú mencionaste el tema de que tú tienes que enviar la sábana de notas. Hay algunos cursos los cuales ellos revisan que tú ya tuviste que haber visto o que deben tener cierta nota, o cuál es el objetivo de haber enviado la sábana de notas y si sabes si eso hace parte del proceso de selección para este tipo de escuelas. Pues es que ahí lo que ellos escribían en la... Ah, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Entonces, ahí lo que ellos a uno le pedían era que tuviera cursado más de la mitad de los espacios académicos de la carrera. Entonces, digamos, yo supongo que conforme más avance tenía en la carrera y mientras más cerca estuviese uno de graduarse, era mejor para ellos. ¿Por qué? Porque pues es simplemente es una forma de cerciorarse de que su ingreso al posgrado, su interés por un posgrado, un programa de estos es mayor, ¿no? Ya que uno ya está
como en sus últimos momentos de salir. Respecto a los cursos en específico, la verdad no tengo conocimiento, pero pues algo como que de pronto sí sería como el promedio que uno tiene respecto a la escala. Digamos, yo soy una persona que no tiene un promedio muy alto, mi promedio es como de 4/5, un promedio decente, pero pues no más allá. Y me bastó pues para poder irme a vivir la experiencia. ¿Y qué deseo hacer en un futuro? Me gustaría irme a hacer un posgrado nuevamente en el sentido de que, pues primero es una nueva forma de hacer ciencia, es un lugar donde hay como más posibilidades de avanzar en terrenos como la física experimental, que es en lo que yo, o la física aplicada, que es en lo que yo me quiero aplicar, en lo que bueno, sí, en lo que me quiero enfocar. Y además como que esa posibilidad de la beca siempre ayuda mucho, ¿no? Ya que es como un incentivo y que le permite a uno poder enfocarse en lo más importante, que pues sería la formación académica que uno desarrollaría en el centro. ¿Ya? Vale, Nico, muchas gracias. Dale, Sebas. ¿Hay más preguntas? Preguntas, comentarios, aclaraciones. Profesor. Bueno, pues me uno a las felicitaciones que han dado todos, por supuesto. Estas experiencias nos han mostrado como que de una manera ejemplar les abre la perspectiva a todos. Y pues tenemos numerosos ejemplos, incluso acá en la videollamada están Catherine, Paula, no sé si también estaba Esteban. Bueno, muchos chicos de los que hoy día están en CICES, incluso en Francia, que han pasado por CICES, Jenny Romero, y bueno, y la tradición en el grupo ha sido de un momento a otro empezaron, digamos, a motivarse por estas escuelas de verano y son fenomenales. Eso es una experiencia que sí o sí, ojalá, tu cámara, ojalá, ojalá, ojalá pudieran todos, es decir, ponerse el propósito de no terminar su pregrado sin haber hecho una estancia en el exterior, así sea de un par de semanas. ¿Sí? En Argentina también hemos tenido, en Brasil, salidas que pues muy interesantes. Yo lo celebro, por supuesto, pero también los motivo a que consideren hacerlo en países de habla no hispana, ¿sí? Porque también hay buenas oportunidades. También ha habido personas, solo de la Universidad del Semillero, que han tenido esas oportunidades en Europa, pero después en el pregrado, o sea, después del pregrado, en el posgrado, salen en maestría y aplican a sus escuelas en Europa y varias han hecho eso. Es así como asistir a los eventos, a los congresos, asistir a las escuelas, cualquier oportunidad de cambiar de ambiente, de conocer otras formas de trabajo, otros edificios, otras personas, como dijo Sebastián, y bueno, como dijeron todos, es muy, muy enriquecedor. Entonces, chévere. Mi pregunta, Nico, es un poco sobre el trabajo, en el sentido bueno, entonces el trabajo consistió en que se ensancha, el propósito es ensanchar el espectro de ese láser, ¿cierto? Bueno, yo supongo que por supuesto es la motivación de ese trabajo. Parte está justamente en tener luz coherente, no solamente en una banda muy estrecha en longitud de onda, sino tener tú hablabas de un láser continuo, ¿cierto? Existen los supercontinuos, pero pues son tecnologías bastante costosas, elaboradas, y que tú hayas hecho algo en el laboratorio, como resaltaba Angie, en una semana, es muy valioso, muy interesante. Justamente sobre ese procedimiento que desarrollaron, pudieron concluir algo, analizarlo respecto de la coherencia de toda la banda espectral
que ustedes lograron ensanchar, es decir, ¿había alguna pérdida de coherencia al aumentar el espectro, el ancho del espectro? ¿Se perdía algo de coherencia en el láser? ¿O eso no lo consideraron? No, pero pues la verdad fue un efecto que no consideramos en el momento. Nuevamente pues el tiempo era muy corto y tanto Jesús como yo estábamos volando, entonces tocó como matar ciertas partes o mochar ciertas partes del trabajo. Realmente no hicimos una consideración de coherencia. Sí, bueno, bien, no, pues. Lo otro es que, no, o sea, yo entendí que ponías dentro de la guía unas nanopartículas de plata, pero no entendí el propósito de esas nanopartículas. O sea, supongo que hasta juegan en el papel, en el ensanchamiento, pero no entendí. ¿Me podrías volver a explicar? Creo que sí. Entonces, Sí, estás preguntando, sí. pues aquí, acá. Entonces, pues, ¿qué hacían las nanopartículas de plata? Lo que pasa con las nanopartículas de plata era que, claro, pues nuevamente era una guía hecha en sílice y tenían veías esas nanopartículas. Esas nanopartículas, ¿a qué nos ayudaban? Resulta que cuando nuestro pulso, o bueno, cuando nuestro láser de femtosegundos pasaba por esa guía, lo que yo entendía al leer los artículos era que se excitaban esas nanopartículas de plata, generando plasmones localizados de superficie, lo cual generaba esos efectos de no linealidad sobre la guía. O sea, el objetivo de tener esas nanopartículas de plata, o sea, el objetivo de tener nanopartículas de plata en esa guía era poder considerar efectos de no linealidad. Digamos, el hecho de que estas nanopartículas estuvieran acá fue lo que nos permitió ver ese ensanchamiento espectral. Digamos, en caso de que no, pues la magnitud de ese campo eléctrico que incidía a partir del pulso, pues no hubiera sido suficiente como para considerar un aumento espectral significativo. Ok, perfecto, bien, chévere. Y por último, bueno, esto no es una pregunta, sino un comentario aclaratorio. Cuando presentaste los efectos no lineales, que hablaste de la polarización, que por supuesto de eso trata, ¿no? De ver que esa polarización dieléctrica del material, pues ya no, o sea, digamos, para campos eléctricos moderados, esa polarización es directamente proporcional al campo, y el chi entonces es la susceptibilidad eléctrica que básicamente da la respuesta eléctrica del material al estímulo eléctrico. Y luego mostraste que hay otros términos de orden superior y entonces habrán otros chis correspondientes para los términos cuadrático, cúbico del campo eléctrico de orden superior. Pero luego dijiste que entonces por eso el chi no era una función constante, sino que era un tensor. La precisión es que incluso para el caso lineal, chi en el caso más general es un tensor. Que aún tratándose de efectos lineales, pueden haber efectos, ¿cómo se llama esto? Anisotrópicos, ¿sí? Anisotrópicos, es decir, que si el campo eléctrico va en una dirección, la respuesta del material no cambia. O sea, ¿qué es isotrópico? Que si aplicas un campo eléctrico en una dirección, el material responde de una forma. Si cambias la dirección del campo eléctrico, responde igual, ¿sí? En los anisotrópicos, entonces pasa que no es así, ¿no? Que entonces, por ejemplo, los materiales birrefringentes, pues ya no se pueden describir con una función porque hay un chi para una orientación y un chi para otra, entonces ahí ya uno empieza con un tensor. Pero no solamente eso, sino que también hay efectos, volví a olvidar la palabra, anisotrópicos. Estos que estamos hablando los llamamos ópticos.
pero hay electroópticos y magnetópticos, ¿sí? En donde incluso, por ejemplo, aplicas un campo eléctrico en una dirección y el material presenta una respuesta en la dirección ortogonal. ¿Sí? Es un efecto electroóptico anisotrópico. Creo que tú mencionaste por ahí el efecto Kerr, pero efecto Kerr para orden superior. Pero esto que te estoy hablando es incluso en el orden lineal. Y hay magneto óptico también, que ese es el más conocido por el efecto Mocker, el efecto magneto óptico Kerr. El efecto Kerr magneto óptico, que aplicas un campo eléctrico en una dirección y aparecen componentes de respuesta del material en direcciones diferentes. Ese será más que una pregunta, es un comentario para ayudar a... Uno puede escribir con ese mismo efecto o ley de Kerr, bueno, no sé cómo decirlo, lo del índice de refracción negativo. Eso ya es otro cuento. Ese es otro cuento que aparece en los metamateriales, usualmente pues con estructuras periódicas o con nanofabricadas, estructuras nanofabricadas, en donde dan una respuesta efectiva con ese tipo de naturaleza. Índice de refracción negativo. Ahora que Fabián le toque su turno este semestre, que Fabián es nuestro experto en metamateriales y lástima que no está ahí, ¿no? No. Ah, sí, esto es más diverso. Listo, bueno, no sé si haya más preguntas. Pues no he dicho nada, pero yo por mi parte también felicitar a Nicolás, nuestro líder del semillero, que tuvo la experiencia de ir a México y compartirnos esta experiencia. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención. Por mi parte, pues yo no tengo nada más que decir. Si no, entonces daríamos por terminada la sesión. Muchas gracias, Nicolás. Y nos veremos en otra sesión del seminario del grupo de óptica de materiales. Y gracias y que chao. Gracias, Nico. Gracias, profe. Gracias a todos. Chao, chao, que gracias a ustedes por venir. Pero nunca, ¿no?